Cápsulas mentales. Rafa López. En esta cápsula mental vamos a platicar sobre el bullying. ¿Qué significa esto y cómo podemos empezar a frenarlo? Les doy la más cordial bienvenida con este tema que es súper importante y que vaya, pues está constantemente apareciendo no solo en internet, en los medios, en las redes sociales, en las noticias. Todo el tiempo nos estamos enterando de algún factor donde alguien le hizo bullying a alguien más y por supuesto siempre salen por ahí estas personas diciendo, hombre, cuando yo era niño eso le llamábamos jugar fútbol, ¿no? O sea, esta cosa de es normal, el bullying es normal y no es normal. Y es una de las principales causas de daño emocional en los menores de edad. ¿Qué es el bullying? Viene de esta palabra bull, toro, ¿no? Es un anglicismo donde bullying es el toro que está arrasando con una pequeña persona. El toro está haciendo bullying, ¿no? Está como cornando al otro, como arrasándolo con todo el cuerpo. Y es muy relevante esta parte de imaginarnos a un toro que arrasa, porque uno de los factores más claros del bullying es la diferencia de fuerzas. Muchas veces de fuerza física, pero a veces de fuerza económica, social o de grupo social. Por ejemplo, un bullying donde todos en el salón están en contra mía, pues por el hecho de que sean todos, por el hecho de que sea un grupo, aunque yo sea el más fuertote de ahí, que difícilmente el buleado suele ser el más fuertote de ahí, si todo el grupo se pone en mi contra, pues voy a sentir que me aplastan y que me abruman, por eso se llama bullying. Pero muchas veces es un alguien, ¿no? Es el clásico niño malo y maltratador que es grandote y gordo contra el que es chiquito, flaco con lentes, ¿no? Es la clásica imagen del bullying y que a veces, muchas veces sí es eso, hay una diferencia física. Pero entender de principio la diferencia entre la agresividad y la violencia. Esto lo obtuve de un curso que tomé por parte de la ONU, es un curso abierto público, ¿no? Te registras ahí como invitado y te van hablando de muchas cosas. Este era especialmente sobre una temática relacionada con explotación sexual, pero dentro de los elementos que presentaba, hacía la diferencia entre violencia y agresividad. De nuevo, como son las palabras, como es un lenguaje vivo, tú puedes no estar de acuerdo con la definición porque a ti la palabrita agresividad te suena otra cosa, pero la definición que estaba dando el curso de la ONU específicamente era que la agresividad era por un medio meramente natural, enfocado en la supervivencia, pues lesionas a algo o a alguien más. Por ejemplo, comer. Oye, voy a pescar, pues aviento mi caña y saco un pescado y el pescado está luchando por su vida y sácatelo, le das un trancazo y te lo comes. ¿Eso es violencia? No, es agresividad, es supervivencia y hay toda una cadena alimenticia donde unos se comen a otros. Sales a caminar en un jardín y ni te enteraste y pisaste 46 hormigas y ya donde había hormiguero ya no hay porque pues, se te ocurrió salir a contactar con el pasto y te quitaste los zapatos y estabas en un acto genuino de paz y de amor a todo el cosmos y el universo y sácate las que te asesinaste unas hormigas. ¿Eso es violencia? No, es agresividad. Es parte de nuestra supervivencia porque pues, uno camina, uno come, uno respira, uno se defiende, es agresividad. Pero la violencia es cuando ya utilizas tu fuerza para dañar a otra persona. Entonces, cuando estamos hablando de bullying, a diferencia de lo que muchas personas creen, tenemos que diferenciar la agresividad de la violencia. En el bullying hay violencia. Si no es violencia, no pasa nada. ¡Ay! Estamos jugando fútbol y unos con playera y otros sin playera y sácatelas y metiste un gol y te di una palmada en la espalda que te dejé marcada ahí la mano. ¿Es bullying? No, no es bullying.
No, no, pero entonces con mis cuates estoy echando unas chelas y entonces nos burlamos de que este es pelón, de que el otro es ciego, de que aquel es flaco, de que el otro es gordo, de que uno es alto, es bullying. No, no es bullying. El bullying es violencia. Esa violencia deviene muchísimas veces de una cadena de violencia. Lo que tenemos que entender, y esto es importantísimo, es que el bullying no es causado por el agresor únicamente. El bullying es un sistema de violencia. ¿Por qué un menor de edad, un niño de 8 años, está siendo violento contra otro niño de 8 años? Pues porque algo le falta. Le falta algo físico, emocional, social. Algo le está faltando a este niño que se está comportando de manera violenta. Muchísimas veces lo que le falta es la presencia de un adulto significativo. Papá, mamá, una figura sustitutiva, pero pues el bullying ¿dónde pasa? Pues en la oscuridad, cuando no hay adultos. Normalmente si hay un adulto, el bullying no sucede. Ya si el bullying sucede estando un adulto presente, entonces está papá en el sillón viendo la televisión y dos hijos están acá, uno buleando al otro, literalmente siendo violento con el otro, y en presencia del padre sucede esto, pues te habla de un nivel de violencia todavía mayor. Te habla de un nivel de abandono todavía mayor. ¿Cómo en tu presencia estás permitiendo la violencia? Pues porque significa que por más que tu cuerpo esté ahí, tu corazón y tu mente están completamente ausentes. Imagínate lo que es para un menor crecer en un ambiente donde hay una ausencia total de figuras de autoridad. Te destroza el corazón. No es un tema de educación, claro, impacta en la educación. ¡Ay, qué niño tan mal educado que está siendo violento con tal persona! Pero no educación como de nadie le ha dicho siéntate, cállate, pon atención. No, 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 no estamos hablando de eso. ¿Sabes por qué está mal educado? Porque está solo, porque está abandonado. Cuando el abandono es extremo, esto es un dato interesante, pero el abandono extremo, 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 donde se ha pasado algunas veces en la historia y se ha registrado lo que llaman los niños ferales, que nunca tuvieron contacto con otros seres humanos y entonces no desarrollan el lenguaje, hay partes cognitivas que no terminan de desarrollarse. Muy interesante, al estilo de Tarzán y demás, pero si tú no estás rodeado de un entorno socialmente estimulante, te lesiona el cerebro. Un niño buleado, pues es víctima de un bully, de un buleador, que probablemente es víctima de abandono físico y emocional. Si no hay un abandono físico y emocional, probablemente hay algún otro factor biológico de base. Pero mucho del bullying es social. Estás siendo abandonado por tus maestras, estás siendo abandonado por tus padres, estás siendo abandonado y entonces pues desencadenas. Hay un elemento muy importante que es la cascada del bullying. Normalmente los seres humanos tenemos un mundo simbólico muy importante y cuando simbólica o realmente nos lastiman, necesitamos pasar esas lesiones hacia algo o hacia alguien más. Y entonces, oye, vivo en un país inseguro, corrupto, en un trabajo desgastante, donde no me valoran y me gritan todos los días. Pues voy a llegar a descargar toda esa violencia de la que soy víctima en mi pareja, por ejemplo, en mi esposa. Y entonces siento esta sobrecarga porque entonces llego y le grito y la insulto y la agredo y entonces ella, mi pareja, pop, se carga ahora de toda esta violencia y se la pasa a su hijo.
Es que tú, y no guardas silencio, y no haces la tarea, y no sé qué, nada. Y esto que llamamos educación, que no es otra cosa más que desahogo de la violencia de la que soy víctima en otros lados. Entonces ese niño toma la violencia y llega al colegio a descargarla contra alguien. Y entonces en la cascada la descarga contra el más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés. Descarga la violencia contra el más pequeño del grupo. Y el más pequeño del grupo va a descargar la violencia también. Si ya no tiene a quién más pasársela, la va a descargar contra sí mismo. Y se va a autoagredir, se va a aislar, se va a deprimir, se va a autoflagelar. Pero hay una cascada de esta violencia. Entonces es importantísimo que entendamos estos fenómenos porque juzgamos muy a la ligera. Claro, si a esto además le sumas el factor de el fácil acceso a armas de fuego que hay en países como Estados Unidos, pues te topas con noticias trágicas todo el tiempo. O sea, imagínate que no solo a gritos puedas trasladar la violencia de un lado al otro, sino lo puedas hacer a balazos. Pues, ¿qué pasa? Que el más pequeño de los tres, pues de repente un día se compra una ametralladora y acaba con todos los que puede, los que le hicieron y los que no le hicieron, porque lo que no le interesa vengarse exactamente de las personas que se lo hicieron, le interesa transmitir esa violencia para que la cargue alguien más. Es muy importante entenderlo. Si socialmente queremos acabar con el bullying, solo se puede hacer a través de la presencia. Mira, cuando yo era niño, había una compañera en la secundaria a la que todos buleábamos. Cosa de la cual, bueno, me arrepiento y me avergüenzo, y si algún día por ahí me la puedo encontrar en el mundo, de verdad que voy a tratar de reparar los errores que haya hecho yo en mi secundaria. Lo comenté en un podcast con Pepe Valdés en Paguro Ideas, pero yo me acuerdo de esto y yo me pregunto, oye, en todo el año escolar, ¿no hubo adultos que se dieran cuenta de que le estábamos bulleando? ¿No hubo una maestra, un maestro, un director, una directora, un asesor orientador, un padre de familia? ¿No hubo un adulto que se diera cuenta de que todo el grupo estábamos bulleando a una persona? Presencia. La responsabilidad nunca es de los menores de edad. La responsabilidad no es del bully. La responsabilidad no es del buleado que no se defiende. La responsabilidad es de los adultos, o en el caso de los adultos que son víctimas de agresiones, que también está en el trabajo y en muchos lados, la responsabilidad es del grupo, del gobierno, de la empresa, de la escuela. La responsabilidad es de todos. Vivir en un mundo sin violencia es responsabilidad de todos y necesitamos crear presencia. Ojalá no haya infancias abandonadas y ojalá, pero mientras tanto, pues tú y yo seguimos platicando. Esta fue otra cápsula mental del podcast de Supracortical. Yo soy el Dr. Rafa López. Hasta la próxima. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.